vamos a cerrar la ronda de ponencias de expertos con el sector salud, con Marcio Borges Sá, que es coordinador de la Unidad Multidisciplinar de Sepsis del Hospital Son Yat-Sen. Bueno, este centro de investigación es el primero en Europa en el que diferentes especialistas médicos trabajan a diario en el manejo de las infecciones comunitarias y hospitalarias graves. Y precisamente este grupo, a través del Big Data, lo que está intentando es reducir los 130.000 casos que se dan cada año actualmente de sepsis mediante este tipo de técnicas de Big Data. Marcio, muchísimas gracias. Muchas gracias, es un placer y un honor estar aquí. Yo soy un bicho raro por cómo hablo, soy brasileño, pero segundo por estar entre físicos, informáticos, ingenieros, y para mí es un placer, ¿no? Y agradecer al Instituto, no solo la invitación de hablar aquí, pero principalmente tener la oportunidad de trabajar con vosotros nesses poucos meses que nos han creado por várias expectativas y que nosotros vamos a hablar aquí. Eu, obviamente, quiero hacer una invitación, ¿no? Nosotros creo que estamos, que llamarían un renacimiento tecnológico del conocimiento, ¿no? Donde la sanidad es una pieza fundamental, ¿no? Nosotros, médicos, enfermeros, farmacéuticos, ¿no? Estamos para el diagnóstico, tratar a los pacientes, curarles, y una cosa que es un poco así, en una reunión como esa, salvar vidas, ¿no? Que es una cosa que es muy impacto, pero es verdad, nosotros trabajamos en esto, además mi especialidad, soy intensivista, estoy todos los días viendo pacientes que se mueren, ¿no? Y otros afortunadamente viven, ¿no? Si no, no tendría trabajo, ¿no? Ese es nuestro objetivo, ¿no? Pero ahora, con ese renacimiento, ustedes, físicos, informáticos, matemáticos, van a tener una gran responsabilidad, porque junto a nosotros van a tener que ayudarnos a diagnosticar, tratar, predecir o que vamos a hacer y finalmente vais a salvar vidas también. Y esto es una cosa que, bueno, yo creo que es un gran adelanto, ¿no? Bueno, yo me gusta mucho algunos personajes como Einstein decía, pero si nosotros estamos buscando resultados distintos, no hagamos siempre lo mismo. Y en la medicina, bueno, hemos hecho lo mismo durante muchos años porque decían, no, es así que hay que hacerlo, ¿no? Me acuerdo en la carrera, bueno, cuando un profesor decía, y tú preguntabas, ¿por qué es esto? ¿Por qué es así? Entonces tú dices, bueno, vale, pero tendrá alguna explicación más do que porque sea así, ¿no? Y eso es verdad, ¿no? Pero fíjense, el Big Data ya es una realidad en sanidad. Por ejemplo, algunos estudios ya demuestran el descenso de costes, ¿no? Cuando estamos hablando, nosotros estamos con, yo no sé si hay gente aquí del Ministerio de Sanidad que estamos trabajando desde hace un tiempo, ¿no? Pues esto es un gran impacto en costes, ¿no? Pero costes no disminuir que muera más gente, eso tampoco sería un gran objetivo, ¿no? Disminuir el coste, pero siendo más eficientes, ¿no? Y eficaces, ¿no? Pues fíjense el cuerpo humano, aquí es otra cosa también un poco diferente, ¿no? Nosotros estáis hablando de datos de fuera, ¿no? Yo voy a dar datos de dentro de nosotros. Estos datos que nosotros generamos son datos de nuestro cuerpo humano que generan una cantidad de información tremenda. Yo ya me pierdo 150 billones de gigabytes, no sé si digo bien o no, ¿no? Y después 25.000 petabytes, ¿no? Eso es una barbaridad, yo no sé, eso debe ser muchísimo, ¿no? No sé, ¿no? Pero bueno, 60% de los hospitales ya están informatizados y tienen historias clínicas, ¿no? Estructuradas, no estructuradas, y que, bueno, fíjense, los americanos, los norteamericanos, pues ya utilizan tecnologías móviles sanitarias, 95 millones, es una barbaridad, ¿no? Y esto tiene que ser generado no solo una información, porque muchas veces ahora, cuando, bueno, ven un familiar, tiene su familiar muriéndose o teniendo una situación mal, llegas, mira, he leído aquí que ha salido un tratamiento nuevo. Y tú muchas veces pides, joder, esto yo no sabía y tal. Entonces, claro, esta información muchas veces no digerida, no buena información, puede ser incluso contraproducente muchas veces, porque generan expectativas, generan datos que pueden ser muchas veces peor, ¿no? Pero claro, pues sí que puede generar también pues, lo que sería una coordinación de la atención del ciudadano, ¿no? O sea, nosotros, nuestro objetivo son los pacientes que van a existir, somos nosotros y nuestros familiares, ¿no? Bueno, las fraudes, los abusos que ha habido en medicina, no voy a entrar, pero también intentar reducir la ineficiencia, ¿no? Antes hablábamos sobre ese tema, muchas veces la redundancia que hacemos, ustedes probablemente han sufrido de perder una prueba, habéis hecho una prueba, sacaron sangre, no, es que han perdido, no sé qué, joder, tem que sacar sangre otra vez con lo agradable que es, ¿no? Entonces, estas cosas ineficientes son reales y ocurren día a día, ¿no? Pues otra vez con datos que, bueno, 44 millones de aplicaciones en salud. Son
¿no? Son realmente una imposibilidad que las personas, los sanitarios, podamos trabajar y pensar en ello, ¿no? Y ese es un dato importantísimo. Solo en Estados Unidos, por errores en diagnósticos, se mueren 45.000 personas, ¿no? Y tienen datos, y son datos infraestimados, ¿no? O sea, errar en un diagnóstico, equivocar en un diagnóstico, ¿no? Da ese impacto, ¿no? Y, por ejemplo, antes comentaban, en cardiopatía isquémica hay mucho más de 5.000, hay 20.000 artículos al año. ¿Quién puede leer esto? Ni que se dedicara solo a leer artículos, no sería capaz de vivir al mismo tiempo, ¿no? Para poder trabajar en ellos. O sea, sin una capacidad de analizar datos de una forma lógica, no vamos a poder mantener pues, un grado de expectación y de expertise que necesitamos los médicos, ¿no? Sin duda alguna, la asistencia sanitaria actual no puede vivir sin las tecnologías, sin la información dada de un aspecto positivo, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar con bases de datos para ayudarnos en procesos como el diagnóstico, como el tratamiento, como ver la monitorización do que pasa, ¿no? Entonces, pues, esto es muy importante. El análisis de la información, pues decía antes, y no era una frase de efecto, ustedes van a ayudar a diagnosticar y salvar vidas y también optimizar el uso de recursos que todos sabemos que son limitados, ¿no? Y aquí, pues las tres perspectivas, el individuo, que es el paciente, la comunidad de individuos, por ejemplo, la gente que tiene patologías crónicas, aquí en ese auditorio algunos de ustedes tienen alguna patología crónica, ¿no? Y también desde la sociedad en conjunto, ¿no? Porque sabemos, ahora hay cosas que nos impactan mucho, el Zika, ¿vendrá el Zika o no vendrá el Zika? El mosquito, ¿va? Las Olimpiadas en mi país, ¿van a ser un peligro o no? ¿No? Esas cosas sanitarias, pero bueno, por el Zika tiene un pequeño problema, pero continuamos muriendo de patologías que podemos salvar aquí y hoy. Y no hacemos por una falta de coordinación, una falta de inversión, muchas veces en cosas muy sencillas, ¿no? Y esto nos tiene que hacer pensar. Pues esto, ¿no? Pues la sanidad pública y la privada, que es donde me dedico, tiene que saber cambiar o que es administrar la enfermedad de otra manera, ¿no? Nosotros tenemos que plantear el bienestar, que eso es un tema muy importante, la prevención. La mejor enfermedad es aquella que no vas a tener nunca, por lo tanto, si conseguimos prevenirla va a ser mejor, pero si tenemos que detectarla de forma muy precoz. Y eso ya hemos conseguido. Muchos de ustedes han tenido algún conocido que ha hecho una prueba y han diagnosticado un cáncer in situ, por ejemplo, cáncer de colon, un cáncer de próstata, un cáncer de mama, que esa prevención ha salvado vidas y ha ahorrado muchísimo al Estado, ¿no? Y después de eso, diagnósticos y tratamientos mucho más precoces y personales, ¿no? Y el potencial del Big Data está ahí, ¿no? En la posibilidad de combinar tantos aspectos, ¿no? De datos, ¿no? Clínicos, datos predictivos, ¿no? Datos que antes comentaban también, nós já temos sensores que podem obter a informação do paciente, casi, ¿no? com Wi-Fi, ¿no? Então, bueno, isso é muito importante. E depois, o que é também importantíssimo, nós temos muitos dados estruturados nas histórias clínicas, pero muitíssimos, em Espanha é um outro exemplo, de dados não estruturados, em histórias clínicas, em que muitas vezes não entendes a letra do médico, ¿no? Lo que está escrito, é um dato não estruturado, tu imagina quem lo entenda, ¿no? Y bueno, pero aquí, pues, a nivel de España tenemos que generar desarrollar sistemas sanitarios nacionales para solucionar nuestros problemas, ¿no? Y hay muchos países que están haciendo cosas muy importantes, ¿no? Como Escocia, Reino Unido, Estados Unidos. Y bueno, España tiene un proyecto, Visc Cataluña, no es Visc Cataluña, no, Visc Plus Cataluña. Ay, no, hay que tener un cuidado con ese sistema. Eu, como sou de fora, eu cargo bem e tal. But, el Real World Data es, ¿no? Cuando te empiezas a estudiar eso, y Julia me ha hecho tener que ponerme a estudiar los Big Data y tal, bueno, una parte pequeña, ¿no? Y que, bueno, pero pues todo el sistema de prescripciones médicas, almacenamiento de información, la cantidad de información radiológica que hay, ¿no? Cada paciente genera, por ejemplo, cada día de mi UCI genera
toda la información en datos variables de todo el hospital nuestro, de un año, ¿no? O sea, 18 pacientes en ese momento generan toda más información, porque estamos cada minuto analizando pues la saturación del oxígeno, la frecuencia cardíaca y tal. Cuando en el hospital hay otra cosa, son pacientes que reciben mucho más información. ¿Sabe qué cantidad de información es esa? Si nosotros no tenemos una capacidad de manejarla, es información perdida, ¿no? Y después, ese es muy importante, yo no voy a decir quién ha sido, ¿no? Pero un gran laboratorio, en ese momento el mayor laboratorio farmacéutico del mundo, genera un antiinflamatorio potentísimo, muy importante, ¿no? Y que ya estaba vendiendo muchísimo, y a través del sistema americano, el Mini Sentinel de la agencia americana, pues utilizando Big Data, empieza a obtener información y empieza a ver que el riesgo de ese medicamento fue retirado del mercado, después de una inversión multimillonaria, pero cuando se empezó a analizar, se veía que tenía efectos cardiológicos, muertes relacionadas con el medicamento. Y eso el Big Data puede dar la información incluso antes de salir, ¿no? Y esa es una de las cosas en que... ¿Cómo podemos mejorar? Bueno, no voy a describir, todos sabéis, por el agrupamiento de información, apoyar la investigación. La investigación es fundamental para mejorar, ¿no? Y el genoma humano nos está diciendo eso. Hemos descubierto una serie de enfermedades y hemos podido predecir muchas cosas y actuar gracias a estudiar el genoma humano, ¿no? También ha aumentado el conocimiento, la concientización de la gente sobre el estado de salud. También esta es una cosa en que podemos mejorar. No voy a decir todos, esos son 11 puntos, ¿no? En que Big Data puede y ya nos está ayudando, pero por ejemplo la monitorización remota de pacientes, ayudar a los pacientes a tomar decisiones, ¿no? La atención personalizada, ¿no? de esos pacientes. El proceso de transversalidad, la medicina ha cambiado. Hoy en día, no, el paciente no es de un servicio, el paciente es del hospital. Y varios agentes sanitarios dentro de ese hospital van a tener acciones sobre ese paciente. El paciente llega en urgencias, pasa después a la planta, si tiene una complicación le operan, si tiene otra va a una unidad de críticos. Todo esto es un proceso clínico que tiene el paciente que pasa por varios agentes distintos y que tiene que tener una cierta organización en relación a él, ¿no? Otro tema muy importante, la búsqueda de causa-efecto, era un poco aquello que decía, ¿no? Pues nosotros utilizamos muchas veces ensayos clínicos que son, para hacer un ensayo clínico es muy complicado porque tú tienes, por ejemplo, la posibilidad de 100 pacientes y metes uno solo en el ensayo clínico, porque los otros 99 los quita porque son excluidos por alguna razón. Pero entonces la patología no es uno de 100, tú quieres tratar 100 o por lo menos 80. Y con los ensayos clínicos actuales, como nosotros planteamos, dejamos la mayoría de los pacientes fuera. Por lo tanto, ese medicamento que podría ser para 60, 70 personas es dado para uno, porque el ensayo clínico ha aprobado solo en ese sentido, ¿no? Y esto es una limitación tremenda cuando no tenemos fármacos en algunas de las líneas humanas, ¿no? Y bueno, ese es el tema que me ha gustado mucho el artículo del doctor Parra, en que decía, bueno, una de las cosas importantes, antes hablaba con una persona sobre eso, sobre datos no estructurados de texto. Nosotros vamos a necesitar trabajar en esto, ¿no? En textos libres para poder obtener y estructurar una información, ¿no? Y antes comentaba, también no lo sabía, pero claro, pues ustedes van a tener que también generar personal con una cierta capacitación sanitaria para también poder trabajar con esto, con el lenguaje nuestro también, ¿no? Nosotros nos tendremos que adaptar a todo el lenguaje que ustedes nos pasan, pero también tendrán que entender un poco cuál es el mecanismo, cómo funcionan las cosas. Esto yo creo que es una enorme oportunidad, pero también es muy importante, obviamente, ponemos un matemático en un ordenador sacando datos y tal, claro, nos puede decir que son falsos, nosotros llamamos falsos positivos o falsos descubrimientos en relación a eso, ¿no? Bueno, tengo 2 minutos, voy a pasar rápidamente. Pues claro, yo me dedico al tema de la infección. La infección es complejísima. Una infección de un órgano puede tener una repercusión con un individuo, 2 individuos iguales, puede tener 2 repercusiones totalmente distintas, ¿no? Y después todo esto es un proceso molecular de citoquinas, para aquello que decía,
aquí es el individuo que genera una cantidad de información, una cantidad de respuestas clínicas que son muchas veces totalmente distintas y que pueden cambiar no es así de exagerado, de 1 minuto a otro, de 5 minutos a otro, estás perfecto y de repente, empieza, te da un infarto o te da una cosa, y puede ser así de repente, ¿no? Ojalá no me dé aquí, quiero terminar la charla que falta 1 minuto. Y bueno, dentro del área nuestra, ¿no? Pues los americanos, junto con algunos europeos, han hecho un análisis de Big Data, tiene muchas críticas, porque fueron bases de datos de 2 hospitales, después cogieron otra, mezclaron, no estaban buscando eso, por lo tanto, es una, pero bueno, se ha generado unas terceras definiciones después de 20 años utilizando Big Data para ayudar a las definiciones. Son más de 1 millón de pacientes, como digo, con las limitaciones, porque no era un estudio diseñado esto, y hacen pues 2 definiciones nuevas de la sepsis. Y para terminar, este es mi hospital, pues, y esto es lo que nosotros nos enfrentamos y que ustedes nos tendrán que ayudar, ¿no? Y bueno, y con el instituto, con Julia a la cabeza ayudándonos, pues bueno, empezamos a trabajar, medio minuto tengo, con más de 6.000 pacientes que generan una cantidad de información en todas las unidades del hospital, ¿no? Con las limitaciones que ven de todas las áreas del hospital. Nosotros tenemos un programa de detección de pacientes con posible sepsis grave, infección grave, que utilizaban datos clínicos, analíticos, pues se han generado, han sacado de esos datos, pero lo más sorprendente es que como habían pedido más, nos han puesto otras variables que nosotros no teníamos, que sí también salían positivas, y nosotros teníamos con esta base, con 6.000 que nosotros habíamos analizado de forma muy humilde con nuestro SPSS y tal, que teníamos 52% de falsos positivos, o sea, el programa decía que era una posible sepsis y 48 eran y 52 no eran, cuando hay otros programas que tienen como muchos 21%, o sea, nosotros estamos encantados con nuestro programa, y Julia y su equipo nos han dicho que, bueno, no, han conseguido bajar los falsos positivos no a 23, a 10%. Por lo tanto, nos tenemos que ver, porque claro, esto realmente es un cambio brutal a lo que nosotros trabajamos. Y obviamente yo tengo la felicidad, y además tengo aquí un compañero que estamos trabajando en el Código Sepsis Nacional, ¿me dais 5 segundos más? Sí. Que son 30 sociedades científicas aprobadas por el Ministerio de Sanidad, una cosa difícil por todas las comunidades autónomas, que esto es también complicado. Hasta el Ministerio no sabía muy bien cómo habíamos conseguido, yo creo que hemos engañado muy bien a ellos, ¿no? Y lo que queremos es un proyecto transversal, ¿no? Desde la detección al tratamiento de los pacientes con sepsis en todo el hospital, con tomas de decisión, detección, tomas. Y aquí nosotros tenemos clarísimo que sin Big Data, sin la ayuda de ustedes, no vamos a conseguir mejorar. Y decía, si ya sabes lo que tienes que hacer y no haces, está peor que antes, ¿no? Y voy a terminar solo aquí. Pues, nosotros estamos en un momento de cambio y muchas gracias.